puede tener, amiga. Tú ubícala, y dale clic derecho y dale a hacer observador. Es que no tengo en la calle. Tiene que haber un ministerio público por ti. Ok, ya estamos adentro. Hay 27 participantes. Ya. Sí, ya vi dónde está grabando. Entramos, ¿ya pudiste entrar? Ok. Sí, gracias. Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches, tardes. Vamos a esperar unos 3 minutitos, 4 minutitos para poder comenzar. Si me levantan su manita para saber si me pueden escuchar, si me están escuchando. Me hacen así con su manita por si me están escuchando. Ok, perfecto. Qué bien que me están escuchando. Muy bien. Ok, muy bien. Gracias, Laura. Muy bien. Aquí lo importante es que efectivamente nos podamos ver para que podamos ya iniciar. Ya vamos a iniciar en un ratito. Activa tu micrófono, por favor. Muy bien. Damos unos minutitos para que podamos comenzar mientras voy a ir preparando la presentación. Muy bien, tenemos 85 personas dentro. Me da mucho gusto que estemos aquí. Vamos a hacer una plática centrada exclusivamente en lo que es la conducta del sujeto agresor sexual. De pronto me costó un poquito de trabajo poder reducirla para no meterme en el ámbito de las víctimas, pero bueno, ya con las víctimas ya estaremos hablando de otra plática y ya nos centraríamos exclusivamente con lo que tendría que ver con la víctima, ¿sí? Entonces vamos a esperar un minutito más. Les agradezco mucho su presencia. La verdad es que todos muy puntuales. Lo cual me da mucho gusto que podamos estarnos viendo aquí. Y entonces ahorita le voy a pedir a la maestra Erika, que es la directora de la Fundación de Atención Psicológica, que la Fundación y su servidora, en conjunto con el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, somos quienes estamos organizando esta serie de conferencias. Esta es la primera de las conferencias. Vamos a dar algunas otras, las cuales ya las estaremos publicando en nuestras redes sociales. Esta es la primera. Vamos a hablar en una semana, vamos a ajustar, porque lo que pretendemos es que las conferencias vayan siendo los viernes, en estos horarios de la tarde-noche. Vamos a dar una ligada a cómo se realiza y se detecta de manera psicológica en el estudio psicológico el daño en las víctimas de delitos y en las víctimas de delitos violentos. Entonces,
hacia allá vamos a ir dirigiendo una de las siguientes pláticas y ya iremos buscando temas de interés en este ámbito forense criminológico psicológico. Le voy a dar la palabra a la maestra Erika. Adelante, Erika. Buenas tardes a todos. Gracias por la confianza de aceptarnos y de participar en esta conferencia. Me voy a permitir leer un poquito sobre la semblanza de la maestra que nos acompaña el día de hoy. Es muy larga su currículum, voy a leer nada más algunos puntos muy específicos. Tiene maestría en educación en Derecho Penal y Criminalística, maestría en Docencia y Administración de la Educación Superior, licenciatura en Psicología, licenciatura en Criminología, especialidad en Problemas de Farmacodependencia, diplomado en Psicología Forense, seminario de Preversiones, seminario de Metapsicología, diplomado en Tanatología, diplomado en Psicología Criminológica, diplomado en la Justicia Penal, de Ejecución de las Sentencias y sus relaciones, es docente certificador por el CETEC, perito certificado en Psicología Forense, perito certificado para realizar peritajes de Protocolo de Estambul, y laboralmente fue directora general del Centro de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes, directora de la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos, perito psicólogo forense, psicólogo en el Centro de Reinserción Social, perito especializado para realización de Protocolo de Estambul, docente a nivel licenciatura y posgrado desde hace 15 años. Actualmente realiza trabajo comunitario de psicoterapia con víctimas de violencia sexual y violencia de pareja, y realiza una investigación en víctimas de Protocolo de Estambul y a nivel nacional. Y también participa pues, en la Fundación de Atención Psicológica y Desarrollo Integral. Sean bienvenidos todos a esta conferencia, esperemos que sea de mucho provecho. Y bueno, quien guste la constancia, ya saben que a través del correo fapi@hotmail podemos ponernos en contacto para otorgárselas. Bienvenidos y muchas gracias, maestra, y adelante. Gracias, maestra Erika. También a mí, Isra, nos da mucho gusto que nos acompañes desde allá de Sonora. Tenemos amigos que se dedican a las ciencias forenses y con los cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos casos. Bueno, y estamos aquí. Vamos a comenzar. Voy a ir compartiendo la pantalla. Las preguntas que ustedes vayan teniendo, vayan anotándolas en un cuadernito y al final vamos a ir dando un espacio para que yo se las pueda contestar. Me manda sus preguntitas a través del chat y entonces ya a través de ahí vamos a dar unos 20 minutos para poder dar respuesta a sus preguntas. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, vamos a hacer énfasis en esta parte importante de lo que es el delincuente sexual como tal, en donde estamos hablando que a partir de poder trabajar con este tipo de personas, decidí que nos centráramos en lo que son los delincuentes sexuales, porque dentro del ámbito, como ustedes pueden verlo, soy psicóloga forense y entonces dentro de lo que nosotros más trabajamos en el ámbito forense son los delitos en el orden sexual. Entonces, vamos a comenzar hablando de toda esta parte. Cuando nosotros hablamos de un personaje ligado a lo que es esta parte relacionada a los delitos de orden sexual, cuando nosotros escuchamos lo que es este personaje, pues obviamente escuchamos delincuente sexual y pensamos en alguien repugnante, en alguien que nos representa
una persona depredadora, y depredador quiere decir que arrasa con todo lo que está a su paso, un sujeto instintivo, animalesco, en donde la parte cognitiva, que es la que nos lleva a la parte de la razón, se pierde, en donde se vuelve un sujeto egoísta, un sujeto capaz de introducir dolor e incapaz de describírsele o ponerle algún nombre, ponerle palabras en toda este sentir de lo que nos representa a nosotros este sujeto, que es un sujeto de delito sexual. Cuando nosotros hablamos de los delitos sexuales, nos mueve mucho personalmente. No estamos como muy acostumbrados, perdemos en muchas ocasiones la objetividad cuando hablamos de ellos, y la experiencia diaria de trabajar con este tipo de personas nos dice que de pronto cuesta mucho trabajo ser objetivos con respecto. Les voy a pedir por ahí, por favor, que los que tengan su micrófono prendido, que lo puedan apagar para que no haya como interrupción y no se vicie. Por ahí tienen su microfonito a un lado. Entonces, por ahí, por favor, si lo podemos apagar, gracias. Cuando nos toca a nosotros trabajar en este tipo de delitos, tanto del lado de las víctimas como del lado del victimario, hoy vamos a hablar de los victimarios, vamos a encontrar nosotros que de pronto no hay como se pierde la objetividad como para poder darle a él como esa atención que también se necesita, ¿no? Esa atención que también se necesita y que también se necesita desde la parte de la investigación. ¿Quiénes somos los que hacemos la investigación? Pues todos los que estamos capacitados para ellos y que nos metemos en este ámbito forense. De pronto es muy dado escuchar por ahí a los colegas, ¿no? A los colegas peritos, a los colegas abogados, en donde se dice que es más fácil que puedan dejar en libertad a una persona que cometió un homicidio, a una persona que cometió un delito de orden sexual, y más si el delito de orden sexual va encaminada a un menor de edad. Cuando hay por parte de un menor de edad una acusación hacia una persona específica, las pruebas que se puedan ofertar en donde se señale que el otro puede no ser culpable de tal situación, pierden mucho poder ante las palabras de la acusación que se le está haciendo de manera directa. Luego, entonces, ahí, cuando hablamos de situaciones de orden sexual, pues se va volviendo como toda una situación difícil de manejar cuando nosotros no trabajamos única y exclusivamente con evidencias. A mí me gusta mucho siempre señalar que para poder hacer un estudio tanto de personalidad para una víctima de delito sexual, después hablaremos de una víctima de delito sexual, como también cuando hablamos de una víctima, cuando hablamos del victimario, en este orden de un delito sexual, evidentemente se pierde esa parte de la objetividad. Si no tenemos nosotros la parte de las evidencias y nos quedamos con el puro discurso de lo que el otro está diciendo, no vamos a realizar una evaluación adecuada. De eso vamos a ir hablando un poquito más adelante. Está por ahí, tengo un micrófono abierto de Orlando Pacheco. Te pido por favor si lo pudieras apagar para que no nos vicie. Gracias. Cuando nosotros hablamos de toda esta situación dentro de la niñez, es en donde se va a desarrollar, ¿no?, el sentido de la compasión,
En la niñez es en donde se va a desarrollar la capacidad para poderse poner en el lugar del otro. En la niñez es en donde se va a desarrollar el aprecio por la vida, esta parte empática, toda esta situación que va facilitando y que nos ayuda y que nos va llevando a que se vaya conformando lo que es una personalidad evidentemente sana. Todos estos elementos se vuelven elementos importantes y antídotos necesarios para poder desarrollarse de manera funcional, y antídotos evidentemente que tienen que ver en que una persona se pueda manejar de una forma no violenta. Pero, ¿qué pasa cuando no se adquieren? Cuando durante la niñez ese sentido de solidaridad, de compasión, de empatía, de aprecio por la vida no se integran o no se establecen. Entonces, ¿qué pasa ahí en la persona que finalmente no los presenta, que por alguna situación de la vida no los presenta? Pues entonces vamos a tener ahí que se va a conformar lo que nosotros estamos hablando de lo que sería una persona con un trastorno, evidentemente con un trastorno de personalidad. Cuando esta parte no es capaz de poderse manejar, entonces nosotros diríamos que la persona se va a empezar a manejar como una persona deshumanizada, como una persona que va a iniciar en lo que es esta parte del camino de la despersonalización. Y entonces cuando hablamos de la despersonalización y de esta deshumanización, estamos hablando de una patología. Y esa patología es precisamente en donde nos vamos a enfocar y en donde se va a encontrar presente lo que sería esta persona que vamos a ver que se involucra dentro de lo que son los delitos de orden sexual. Les vamos a pedir por favor que puedan apagar sus micrófonos también. Despersonalización. Les vamos a pedir que puedan apagar sus micrófonos para que yo no me tenga que distraer apagándole sus micrófonos, y que también dejemos de rayar la pantalla, porque si no nos vamos a ver en la necesidad de poder ahí sacarlos de la conferencia. Entonces, por favor, vayamos ahí apoyándonos todos para que podamos ir avanzando, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de este sujeto que va a presentar una situación de patología, que en este caso vamos a hablar nosotros de lo que sería la perversión. Estaríamos hablando de un sujeto que en delitos sexuales estaríamos hablando de un sujeto perverso. Y cuando nosotros nos hacemos el planteamiento de por qué el sujeto realiza lo que realiza, pues simplemente lo realiza porque es un sujeto evidentemente diferente a nosotros. El sujeto perverso es un sujeto que está a nivel del goce. A él no le importa cuál sea la parte corporal que se encuentre ahí en juego. Lo único que le interesa es poder obtener lo que él está buscando. Y lo que busca es el goce, sin importar las formas para poder obtenerlo. Este sujeto, evidentemente, estamos hablando que va a presentar un trastorno de personalidad, y ese trastorno de personalidad pues va a estar ahí presente precisamente en la parte del no control de los impulsos en la parte sexual. Vamos a encontrar que es un sujeto que en el resto de las áreas va a ser un sujeto bastante funcional. Por eso, a las personas que nos toca realizar estudios de personalidad en este tipo de personajes que se involucran en delitos sexuales,
de pronto nos cuesta como mucho trabajo, más si no sabemos de psicopatología, porque podemos caer en esta parte de la seducción de ellos y nos pueden enganchar en esa seducción y entonces nosotros vamos a salir totalmente convencidos de que el otro no es culpable. No es que yo determine si es culpable o no es culpable en base a lo que yo siento. Es que yo tengo que determinar si es culpable o no es culpable en base, evidentemente, a la parte de las evidencias que yo esté encontrando. Esa parte se va a volver fundamental. Para que pueda yo hablar de lo que es un sujeto ligado a esta área de la psicopatología sexual, vamos a hablar nada más de manera muy rápida lo que son las estructuras de personalidad. Esto lo vemos mucho en criminología y lo vemos mucho en psicología. Dentro de las personalidades que hay en los seres humanos, de acuerdo a diferentes autores, hay 3 estructuras de personalidad. Una de ellas es la estructura de personalidad neurótica, que es en donde nos encontramos la mayoría de nosotros y que por lo menos en esta estructura de personalidad neurótica es la que más se busca que se forme y que se cree en el sujeto que se está desarrollando. Porque el neurótico va a ser un sujeto que su propia estructura de personalidad lo va a llevar que se ajuste a la norma. Entonces, lo que nosotros trabajamos para poder conformar en las personas que vienen desarrollándose es que se estructuren como personas con una estructura neurótica. Esta otra estructura de personalidad, que es la estructura psicótica, aquí una característica principal del sujeto con estructura psicótica es su dificultad de contacto con la realidad. No nos vamos a detener mucho ahí. Y el otro personaje, cuando estamos hablando de esta estructura de personalidad en donde se encuentra ubicado lo que es el sujeto que se relaciona y se involucra en delitos de orden sexual, es el perverso. Es decir, el delincuente sexual se encuentra y presenta desde la parte de estructuras de la personalidad una personalidad perversa. Esto es según Lacan, o a lo mejor limítrofe desde el punto de vista de Otto Kemper, o a lo mejor polimorfo desde el punto de vista psicoanalítico. No importa el nombre que se le dé porque depende de los autores, pero sí es una estructura de personalidad disfuncional. Yo elegí la de Lacan precisamente por la parte que le pone del nombre de perverso. Decíamos que la perversión va a ser una de las grandes estructuras clínicas. Ya las vimos, las 3 en la página anterior. Y también la perversión es un concepto que se acuña desde hace muchos años, principalmente le dio mucho énfasis Freud, en donde describió que la perversión era aquella desviación que existía en el ser humano relacionado con respecto a los actos sexuales. Todo aquello que no estaba señalado por una normatividad y que el sujeto se desviaba de lo que socialmente se esperaba, entonces estaríamos hablando de una situación de tipo perversa. En la actualidad se ha ido modificando toda esta conceptualización, pues porque ya tiene muchos años que se acuñó el concepto como tal, y entonces ahora las definiciones de perversión van como más encaminadas hacia ciertas conductas en donde se daña a la otra persona. Cuando 2 sujetos, sean hombres, mujeres, hombre y mujer, realizan determinados actos de común acuerdo, aun cuando pudieran ser actos sádicos, actos perversos, hay algunos autores llegan a señalar que mientras entre ellos haya como esa aceptación, pues no es algo que se tenga que castigar, ¿no? Pero sí hay toda una situación de desviación con respecto a esos actos. En la actualidad, pues hemos ido modificando mucho de esos conceptos.
Cuando hablamos nosotros de un sujeto perverso, que en este caso sería el delincuente sexual, se dice que psicoanalíticamente es un sujeto que para cuestiones sexuales se encuentra fijado. Hay todo un desarrollo psicosexual de los cuales se maneja dentro del ámbito clínico psicoanalítico, y entonces se habla de diferentes etapas. Entonces se diría que el sujeto delincuente sexual se encuentra fijado en la etapa fálica. En la etapa fálica no se realizó una salida normal de lo que es el complejo de Edipo. Recordemos de manera general que el complejo de Edipo va ligado a lo que es el enamoramiento del hijo para con la madre y el enamoramiento de la hija para con el padre. Y cuando el padre no cumple y cuando la madre no cumple con esta parte del límite que se le debe de poner al hijo para que se pueda dar esta parte del complejo de castración que va ligado al complejo de Edipo, que tiene que ver con la ley, con la imposición de la ley. Cuando no se impone la ley y cuando no se le permite, entonces ahí el hijo no va a tener una salida normal de ese complejo y entonces se va a dar una patología generalmente ligada a esta parte de orden sexual, porque estamos hablando de que en esos momentos el sujeto realiza lo que le da la gana. Les voy a poner un ejemplo a lo mejor como muy burdo, pero bueno, para los que no saben psicología, porque veo por ahí algunos abogados, para que lo podamos entender como un poquito mejor. De pronto, el hijo se enamora de la mamá, ¿no? Simbólicamente, evidentemente. Estamos hablando de la etapa fálica que se da aproximadamente de los 3 a los 5 años, más o menos, y entonces el niño quiere desplazar de la cama, de la vida, al papá. Y si la mamá permite que el hijo se duerma con ella y que le diga al papá que se vaya al sillón porque el niño llora si es que no se queda en la cama con ella, ahí estaríamos hablando que no se está realizando una salida normal del complejo de Edipo, sobre todo si el papá lo permite. Y viceversa, ¿no? Cuando la niña se quiere dormir con la mamá y le llaman complejo de Electra, y entonces la mamá no se impone y entonces para que la niña no llore la dejan dormir con el papá y entonces desplaza literalmente a la madre o al padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, sí, me da mucho gusto que tú te quieras dormir con mi marido, pero este es mi marido, usted váyase a su camita porque este lo vi yo primero, ¿no? Y viceversa también. Esta parte se vuelve muy importante porque se está imponiendo la ley. La parte del complejo de Edipo, de la salida normal al complejo de Edipo y que va ligado con el complejo de castración, no es que cuando hablemos de complejo de castración tenga y lo relacionemos con el quitar genitales. Lo que le quitas es el poder y lo que le quitas, le impones la ley. Y cuando tú impones la ley y le quitas el poder y el que impone la ley eres tú, estamos hablando de formas que le van a servir el día de mañana para que él pueda tener acceso a respetar lo que es la ley. Hacia allá va como esa fijación que se encuentra en este sujeto perverso en donde no se trabajó en estas primeras etapas. También otros elementos que van ligados, pues obviamente es una mala o una nula educación sexual, ¿no? Y cuando hablamos de una mala o una nula educación sexual, estamos hablando de muchos elementos, desde la parte en donde no se le explica cómo debe de ser, en donde se le permite tener acceso a determinados canales, a determinados programas, en donde el niño se percata de relaciones sexuales de los integrantes de su familia, en donde hay situaciones de poco cuidado y el niño se da cuenta de cosas que suceden, en donde hay alguien que abusa sexualmente de él o que él se percata de que abusan sexualmente de otra persona, ahí estaríamos hablando que entraría toda esta parte de esa mala o nula educación en el ámbito sexual. El neurótico como nosotros, ¿no? Decíamos que una cosa que tiene muy clara el perverso es que no le importa. El perverso hace
lo que le da la gana hacer y lo hace y no le importa si los demás lo aceptan, si no lo aceptan, porque él no va dando satisfacción a los demás, cosa que nosotros los neuróticos sí. El perverso a lo único que le da satisfacción es a su propia persona y es lo único que le importa. Nosotros los neuróticos no. Los neuróticos somos diferentes. El neurótico anda buscando en el otro una razón para que pueda justificar su existencia. Y entonces ahí vamos buscando nuestro complemento, nuestra media naranja, nuestra otra parte, ¿no? Y le vamos dando el poder al otro, que el otro nos haga felices, que el otro venga y complemente esa falta que nosotros tenemos. Y entonces ahí vamos en esa búsqueda permanente y en estas relaciones disfuncionales porque nos sentimos incompletos. Estamos hablando que para el neurótico siempre va a hablar, ay, es que cuando se enamora, ¿no? Eres mi media naranja, es que sin ti mi felicidad no existe, es que antes de ti yo no había sido tan feliz como lo soy ahora, ¿no? Entonces se vive el neurótico en esa búsqueda de la felicidad mediante el otro. El otro le da razón de ser, tanto en la parte emocional como en la parte sexual. Por lo tanto, el neurótico goza porque el otro se lo permite. Si el otro no le permite el goce, pues entonces vienen una serie de circunstancias y de dolor y de inadecuado manejo ligado a esta parte de las relaciones amorosas. Vamos a meter por ahí una charla que podamos tener relacionado a las relaciones amorosas y la psicopatología, ¿no? Que se vuelve como bastante importante. Y la mayoría de las personas que nos llegan al consultorio son precisamente estas personas que tienen conflictos con las relaciones amorosas, pero por esta parte en la que nosotros estamos formados. Pero bueno, vamos regresando un poquito. El neurótico vivirá vacilante en relación al goce. De pronto, el neurótico pues también quiere gozar igual que el perverso. También quiere traspasar esa línea al igual que el perverso. También quiere sentir cosas diferentes y de pronto puede llegar a coquetearle ligeramente a lo que es la parte perversa, pero solamente le coquetea de manera ligera. A la hora de la hora en donde debe de traspasar lo que es la línea para ir totalmente al goce, hay sentimientos de culpa por lo disfrutado y entonces no se permite disfrutar, ¿no? Total, ya más vale pedir perdón que pedir permiso. Te vas de farra, amaneces en otro lugar que no debes amanecer y al otro día traes un sentimiento de culpa que no puedes con él. A diferencia del sujeto perverso, la culpa no existe. No cree el perverso, y dentro del perverso está el delincuente sexual, no cree que esté cometiendo una falta. El perverso encuentra en el objeto lo que le procura el goce. ¿Quién es el objeto? El otro es el objeto. Por eso no hay una situación de culpa. Por eso no cree que esté cometiendo una falta, porque a la persona que está agrediendo no es una persona. La persona que está agrediendo es un objeto, es alguien que lo va a satisfacer para que él pueda alcanzar su goce. Por lo tanto, lo va a tomar, porque no hay nada que lo pueda limitar a que se pueda dar ese goce que él está buscando. Hay estudios en algunos de estos sujetos que refieren que hasta antes de que realizaran determinada conducta no habían sentido lo que era el verdadero disfrute. Y una vez que por casualidades se presenta la conducta o que se atreven por primera vez a traspasar la línea y hacer la conducta que tienen en la fantasía, la convierten en realidad y gozan por primera vez, ellos señalan en entrevistas que es cuando se han sentido realmente vivos, porque el otro vuelve el objeto de mi goce. Y es lo único que me importa. Lo único que me importa es gozar de eso que yo quiero.
El perverso tiene certeza de que lo que está buscando es el goce y también tiene certeza que lo va a encontrar. A él no le importa lo que cueste, no le importa que le digan que lo van a meter a la cárcel, a él no le importa que le digan que eso le va a costar mucho dinero, que lo pueden demandar, no le importa que le digan que si lo cachan lo van a dejar. Esa parte a él no le importa. Y si no le importa es porque se va a centrar única y exclusivamente en lo que es la parte del goce. El neurótico, una vez que también puede llegar a decir lo que quiere, pero una vez cuando ya está en la escena de lo deseado, empieza a angustiarse y entonces se inhibe. Entonces empieza a haber una justificación. ¿Hay por ahí alguien que tenga su telefonito abierto? Por favor, le pedimos si lo apaga para que podamos... Es que se escucha como mucha interferencia. Gracias. A diferencia del neurótico... Perdón, es Victoria Velázquez. Tiene prendido su micrófono y no lo puedo desconectar. Oh. Victoria Velázquez. Gracias, Vicky. Una vez que el neurótico se permite ciertas cosas, cuando se ve en la escena de lo deseado, entra la parte de la angustia, viene lo que es la inhibición y entonces viene la justificación de toda la conducta que está presentando. Decía por ahí un amigo en alguna plática, tenía yo tanto deseo de estar sexualmente con la chica, que el día que me dijo que sí, ese día cuando estábamos nosotros ya en el hotel, no pude tener una erección. Porque la angustia de lo alcanzado evidentemente va a provocar inhibición. No quiero decir que eso pase en todos los casos. Este es un ejemplo como muy sencillo para que podamos ver cómo se presenta la angustia en el sujeto neurótico. A diferencia del neurótico, el perverso decididamente se sostiene en lo deseado. Él no le importa. O sea, él lo desea, va y lo alcanza a pesar de que ello implique lo que sea, lo que sea. Y lo que sea implica hasta matar a la propia pareja, ¿no? Porque esa parte es lo que desea para que lo pueda llevar a la máxima al máximo disfrute. Vamos a hablar un poquito más adelante que ellos tienen una distorsión cognitiva y dentro de esa distorsión cognitiva se encuentra que ellos consideran que determinados actos los pueden llevar a un goce inimaginable. Y si de pronto ellos van dentro de su cabeza creando la fantasía que para poder gozar necesitan, vamos a hablar un poco del sadismo y del masoquismo, que para ello necesitan poder, que les corten el pene y que eso los va a llevar al máximo disfrute, pues eso es lo que tienen en la fantasía y lo van a querer llevar a cabo porque para ellos es lo que implica el goce total. Evidentemente, cuando se encuentran ante una situación ya real de eso que sucedió, pues se van a dar cuenta que únicamente estaba en la fantasía y que no era cierto que eso los podía llevar al goce total, ¿sí? El goce, como siempre va a ser fantasía, nunca se va a alcanzar en su totalidad, siempre va a estar ahí la parte de la fantasía constantemente. El delincuente sexual hace lo que quiere, la culpa no existe en ellos, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que se visualice nada que le impida poder ejecutar sus actos. El delincuente sexual, desde el punto de vista psicológico criminológico, es un sujeto enfermo, un sujeto que tiene un trastorno de personalidad que lo hace visualizar las cosas de manera distorsionada. Es un sujeto como cualquier persona que tiene un trastorno de personalidad. Los que nos dedicamos a la psicología sabemos que hay más de 12, 11 trastornos de personalidad señalados ahí en el DSM-5, ¿no? Algunos otros libros señalan algunos otros más.
Y sabemos que cualquier persona que tenga un trastorno de personalidad va a tener alteración de estas 4 áreas. Por lo tanto, en el caso del sujeto delincuente sexual, no va a ser una excepción. Y entonces va a estar ahí toda esta situación que le permite manejarse de manera distorsionada y va a presentar alteración en las relaciones interpersonales, no se sabe relacionar con el otro, lo vamos a ir explicando más adelante. Tiene un problema en el control de los impulsos, sobre todo en el control de los impulsos sexuales, es decir, este sujeto no se puede detener. Nosotros sí podemos, tenemos esa capacidad, pasamos del pensamiento a la cognición y entonces después a la acción. El sujeto delincuente sexual pasa del pensamiento, que es el deseo, al acto únicamente. Entonces, si no hay la parte de la cognición, no se va a detener y no va a haber la posibilidad del control de los impulsos. Va a haber una alteración en sus estados emocionales, van a ser muy variantes. Estos estados emocionales de el enojo, la irritabilidad, el llanto, la ira, y también va a haber alteración en el área cognitiva en cuanto a la forma de sus pensamientos. Vamos a ir viéndolo aquí un poquito más adelante. Una de las características que hemos encontrado para los que nos ha tocado estar al frente de instituciones penitenciarias es que podemos encontrar que algunos otros sujetos que cometen delitos pueden aceptar el delito como tal. El delincuente sexual siempre va a negar los hechos. E incluso los va a negar a pesar de que podamos nosotros tener ahí la evidencia de que él fue y de todas formas los va a seguir negando. Se va a manejar siempre a través de distorsiones cognitivas como creencias irracionales, es decir, él va a atribuir a que lo que hizo fue porque la otra persona lo sedujo, va a atribuir que la víctima era muy insinuante con él y que entonces él nada más se dio a lo que la víctima quería, va a tener ideas de que los niños, sobre todo cuando hablamos de la pedofilia, ahorita vamos a hacer una separación más adelante, que les gusta tener contacto sexual con los niños porque los niños lo mantienen joven siempre, va a tener la idea de que los niños pues no le van a transmitir enfermedades sexuales, ¿no? Por ser virginales y que entonces por eso es que le gustan los niños. Todas estas ideas se le llama creencias irracionales, es decir, son creencias que sí están dentro de la cabeza y de los pensamientos del delincuente sexual, pero que no son reales para él, no son reales para los demás, pero como son reales para él en esa distorsión cognitiva, pues evidentemente los va a seguir ejecutando. El delincuente sexual va a justificar su conducta y va a negar el delito por más evidente que este sea. Ahí les pongo en la pantalla el ejemplo del abuelo. Dentro del trabajo profesional en fiscalía me tocó atender a varios, ¿no? A muchísimas víctimas de agresión sexual y también a muchos victimarios. Y entonces en una de las ocasiones le encontraron al señor ya a punto de penetrar a la niña y entonces es cuando lo detienen en ese momento porque llega la abuela, los cacha, va, llega la familia y lo detienen, ¿no? Le hablan a la policía y se lo llevan. Y a pesar de esa evidencia en donde los habían cachado ya el señor con el calzón y el pantalón abajo a punto de penetrar a la niña, quien ya le había bajado la ropa interior también, cuando lo estábamos evaluando, él lo negaba y decía, no, yo no tuve la culpa, no he hecho nada, revísenla, van a ver que la niña no tiene absolutamente nada, está loca, ¿no? Mi mujer está loca. Entonces va a ver la negación de la conducta a pesar de la evidencia que podamos nosotros estar teniendo. El sujeto delincuente sexual solamente busca su propio placer en esa conducta hedonista. Hay una nula valoración de los sentimientos de los demás. Lo que los demás sientan no es algo que les importe. Presentan una baja capacidad para poder desarrollar emociones, es decir, no sienten lo que a los demás
les preocupe o puedan sentir o lo que los otros puedan sufrir. Ellos no hay esa parte de la capacidad de emociones, no hay empatía, no hay sentimientos de culpa, tampoco hay sentimientos de vergüenza. Ellos no van a ir por ahí por la vida teniendo vergüenza por la conducta realizada, cosa que los neuróticos sí vamos a tener. El delincuente sexual es una persona con una facilidad en el área, con una alteración en el área sexual que le va a facilitar pasar de la fantasía al acto. Él, en esa parte de la alteración que tiene en el inadecuado manejo de su sexualidad, va a ser muy sencillo que todo lo fantasiado lo pase al acto. Nosotros los neuróticos no. Los neuróticos lo fantaseamos y nos quedamos en la fantasía. Cuando mucho lo podemos pasar a los sueños, ¿no? Y entonces se aparecen los famosos sueños húmedos, y a pesar de aparecer ahí en esos sueños húmedos, entonces todavía al otro día amanecemos con culpa por los sueños tenidos. Él no. Él, esa parte, como hay una alteración en su área sexual, sí va a pasar de lo fantasiado al acto, va a ser muy sencillo para él pasar. Y si hablamos que el sujeto consume alcohol o consume drogas o es adicto a la pornografía, esos van a ser activadores de su conducta para que más fácilmente se pueda presentar este tipo de conducta. El delincuente sexual es un sujeto que a simple vista tiene una apariencia normal como nosotros, igual que nosotros, va a la escuela, tiene una licenciatura, una maestría, tiene un grado académico, tiene una vida bastante normal y de una engañosa conducta de aceptación, porque es un sujeto que generalmente se maneja bajo los estándares sociales. Les digo mucho a mis alumnos, ¿no? Cuando hablamos de esta parte, les digo, es que él no tiene dificultades en esa parte en la apariencia que tiene que llevar en el ajuste de la norma social. Él en donde tiene problemas va a ser en la parte de la sexualidad, ¿no? O sea, lo que no puede controlar, pues, es su sexualidad. Lo demás sí es más fácil que lo pueda controlar. Y entonces son personas casadas, con hijos, su apariencia es una apariencia normal, de buena inteligencia o mediana inteligencia, son personas empáticas, serviciales, siempre buscan ser aceptados por los demás, y entonces cuando se hacen las investigaciones de este tipo de sujetos, que sus conductas los llevan hasta la muerte de su víctima, pues encuentras en las historias que cuando vas y entrevistas a la familia o entrevistas a los compañeros de trabajo, pues te van a hablar maravillas de estas personas. O sea, ni siquiera les puede pasar por la cabeza que son personas que cometieron determinada conducta, ¿no? Eso nos pasó mucho aquí en el estado de Morelos, en donde yo me encuentro, en un caso que llevamos una investigación bastante completa, en donde la persona había matado a su propia esposa, y cuando hicimos la investigación de campo, pues los demás jamás, ni la familia, ni los compañeros de trabajo les pasaba por la cabeza creer que él hubiera sido el agresor. Lo comprobamos a través de todas las evidencias científicas que fuimos encontrando, y cuando lo fuimos acorralando, pues ya no le quedó otra más que aceptar, y bueno, ya los abogados ahí cambiaron como toda la dinámica, ¿no? Pero finalmente los que le rodeaban no les pasa por la cabeza que pueda ser una persona capaz de realizar determinado acto. A diferencia de los violadores o de los delincuentes sexuales que cometen violaciones así, ¿no? Con cualquier tipo de víctimas, los pedófilos en específico, que van como más allegados a lo que tiene que ver con la agresión sexual de menores de edad, los pedófilos van a ser personas que tienen más edad, es decir, van a ser más grandes de edad. Los otros son los violadores comunes y corrientes, que pueden agredir a cualquier tipo de persona, tienen una edad promedio de 40 años aproximadamente. Los puede haber menores o mayores, pero en promedio son como de 40 años. Los pedófilos no, los pedófilos son de mayor edad, de mucho mayor edad, arriba de los 50.
Pueden ser personas con una mayor calificación profesional, es decir, con mayor formación profesional. Son personas menos impulsivas, son personas que ante esa no impulsividad van a manejar toda la agresión a través de la manipulación, haciéndoles ver a los niños que lo que están realizando es un juego, que generalmente comienzan de menos a más y los juegos van avanzando poco a poco. En muchas de las ocasiones los pedófilos nada más manejan el abuso sexual, los tocamientos, no la penetración, y entonces pueden pasar como muchos años para que la gente pueda darse cuenta que está habiendo una situación de agresión sexual, porque esta no es una agresión violenta. Y entonces, si no es una agresión violenta en el menor de edad, evidentemente, pues no se va a ver manifiesto a través de la conducta. Esto no quiere decir que no esté sucediendo, quiere decir que no está viviéndolo el menor como una situación de violencia ante la edad que tienen, donde no tiene la capacidad de poder saber lo delicado y grave de la conducta que está ocurriendo con su persona. Bueno, los violadores generalmente van a aplicar la fuerza, el sometimiento, el poder a las víctimas. Las víctimas van a ser de cualquier edad y los pedófilos generalmente van a ser sujetos que solo van a agredir a los niños y en muchas de las ocasiones van a hacer uso de la manipulación, como les decía hace un momento. Sin embargo, tras esa apariencia de los sujetos, ya sean pedófilos o ya sean sujetos delincuentes sexuales, de víctimas de todas las edades, cuando nosotros nos metemos en sus historias, vamos a encontrar que tras esa apariencia de aparente funcionalidad, en sus historias de vida vamos a encontrar personas incapacitadas sexualmente como adultos, es decir, no tienen satisfacción ni tienen facilidad para poder tener acceso a una persona adulta para poder tener lo que es satisfacción sexual. Vamos a encontrar personas que fueron agredidas sexualmente de pequeños, esto de acuerdo a las cifras y a las investigaciones realizadas en este ámbito. Se habla que solamente un 25% de personas agredidas sexualmente se convierten en agresores. Cuando estas agresiones sexuales de pequeños se empezaron a presentar, se ha encontrado que ellos encontraron en estos actos eróticos en los que eran agredidos estímulos sexuales, por lo tanto, van a encontrar y van a representar y a repetir esos estímulos sexuales que obtuvieron estando de pequeños. Van a vivir en un ambiente de promiscuidad, va a existir un mal manejo o un nulo manejo de su sexualidad. Son elementos que que se van encontrando en las historias de vida cuando uno los entrevista. Van a existir padres ausentes afectivamente, pueden estar presentes físicamente, pero afectivamente hay ahí una situación bien marcada, tanto para los que se dedican a este tipo de actos sexuales, como también para los que se dedican a la prostitución. Estaríamos hablando ahí de disfuncionalidad sexual. Se encuentran en las historias clínicas estas dificultades con los padres ausentes, madres muy dominantes, madres muy controladoras, muy intrusivas con los hijos, esta incapacidad para poder relacionarse sexualmente, tienen miedos, carencia de habilidades para relacionarse sexualmente con el otro. Van a existir dificultades en las relaciones de pareja, no van a poder establecer una relación de pareja con una persona a la par de la misma edad, entonces van a buscar a alguien que tenga, que no pueda representar un riesgo o una dificultad para ellos, no importa que la tengan que someter. Van a ser personas que tuvieron acceso a la sobreerotización, que tuvieron conductas voyeristas infantiles, es decir, que podían observar a otros en conductas sexuales,
que fueron víctimas de violencia infantil o que existió alcoholismo y drogas en algunos de los progenitores o en ambos progenitores, en esta parte de mucha violencia dentro de su entorno en el cual se desarrollaron. Todos estos elementos van a encontrarse en las personas que presentan una disfuncionalidad en el ámbito sexual. De todas esas personas disfuncionales en el ámbito sexual, uno de ellos son los delincuentes sexuales. Madre poco accesible emocionalmente, madre con historias de abuso sexual infantil, madres que constantemente se enferman o son madres ausentes que no están, una persona con falta de seguridad, dificultad de la persona para esta parte del filtreo, es decir, no es capaz de filtrear con el otro, de coquetearle con el otro. Va a existir inmadurez en el aspecto psicosexual, ya lo decíamos, con todas estas conductas que está presentando, evidentemente pues va a haber inmadurez en el aspecto psicosexual, por eso realiza este tipo de actos, ya sea con menores de edad o a lo mejor con mayores, ya sea a través de la manipulación o a través del sometimiento, pero de eso nos habla, de ese aspecto de inmadurez psicosexual. Y también se ha encontrado que existe una relación paterno-filial muy alterada. Esta relación con los padres, que no es una relación adecuada. Bueno, vamos a pasar un poquito a hablar de cómo los que nos dedicamos a esta parte psicológica forense podemos realizar una evaluación de este tipo de personas dentro de lo que es la prisión. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, cuando nosotros estamos evaluando a una persona delincuente sexual que se encuentra privada de la libertad por algún delito, debo aquí de hacer mucho énfasis de los verdaderos sujetos que sí tienen una personalidad así perversa y que de verdad cometieron un delito, porque también la propia experiencia profesional nos lleva también a ver que hay muchas personas que se encuentran detenidas acusadas de delitos sexuales en donde no tienen una personalidad sexual, una personalidad de desviación sexual y en donde ahí hay como muchas otras cosas ligadas a toda la enfermedad familiar y en donde hay muchos de ellos que no hay los suficientes elementos para que tengan que estar siendo acusados de un delito. Pero ahí implica toda una investigación completa con todos los especialistas que se requieren. Bueno, cuando la persona sí es una persona que sí tiene ese perfil, que sí es culpable del delito que se le acusa y que está detenido y acusado y sentenciado por este tipo de delitos, van a ser personas que van a presentar muy correctas, con un tono de voz muy agradable. Su comunicación no verbal va a ser acorde con sus palabras, con muy buena fluidez, con un adecuado ritmo, sin problemas para hablar de las cosas que está hablando. No va a haber silencios, ni pareciera que esté pensando como si estuviera dándose chance de pensar lo que va a contestar y que eso nosotros lo pudiéramos tomar como una situación que pudiera llevarse a poder decir, es que está pensando lo que me va a contestar. Ellos no se dan espacios en silencios, no son verborreicos, su comportamiento es un comportamiento muy modelado, ¿no? Es decir, como lo que uno espera de cualquier persona demasiado correcta, a eso nos referimos con comportamiento modelo. Y entonces nosotros vamos a escuchar mucho en ellos que dentro del discurso te pueden decir mucho, es que he cambiado mucho, ahora ya entiendo el daño que yo hice, no debí de haber actuado de esa manera, estoy muy arrepentido por lo que hice. La verdad es que creo que ni siquiera pidiéndole perdón repararía el daño que le ocasioné. La verdad es que ya cambié, yo ya me veo en mi casa con objetivos claros, ya trabajando con mis padres, yo ya soy otra persona. Esta parte de
poder decir que ya aprendieron la lección, puede suceder que esto no sea cierto y que entonces esto no sea cierto, pero que lo manejen porque saben que el otro es lo que quiere escuchar. ¿Y por qué digo que puede ser que no sea cierto? Porque las cifras que hay de las personas que tienen una patología en el orden sexual, las cifras de los recuperados o que modificaron conducta son cifras muy, muy bajas. Es más, ni siquiera se someten a tratamiento dentro de ámbitos penitenciarios, pero en esta área penitenciaria se someten a tratamiento porque se les exige para que puedan llevar este buen comportamiento y puedan salir más y les beneficie para su libertad. Hay un caso, cuando puedan, métanse a las redes y vean el caso de Gacy, ¿no? De John Gacy, el payaso, en donde por un abuso sexual le habían dado 10, 12 años de sentencia y salió al año 8 meses por su excelente comportamiento. Porque ellos son así, porque ellos son personas que viven en la parte de la seducción. Son personas, le vamos a pedir, por favor, ahí los que estén usando el pizarrón para estar pintando, les vamos a pedir que dejen de hacerlo. La verdad, eso habla como de la poca profesionalidad, ¿no? Estamos hablando de que si estamos en una plática de este tipo es porque todos queremos aprender y estamos como en el ámbito profesional. Hay toda una situación de intento de seducción, hay un exceso de seguridad personal, hay una naturalidad impropia para alguien que no te conoce. Es decir, el otro es demasiado seguro, te habla de forma muy natural, como si te conociera de toda la vida, en esa parte constante de la seducción. En esa parte constante de la seducción. Alguien que nunca te ha visto, que es la primera vez que te ve cuando tú llegas a hacerle una evaluación y que se maneja de una manera como tan natural, como tan de exceso de seguridad y todo lo que te está diciendo, eso no es real. Son cosas que no, una persona común y corriente de una estructura neurótica no lo maneja así. Manejan imágenes de grandiosidad. Mucho de lo dicho son los aprendizajes aprendidos durante la asistencia a los tratamientos. Se someten a tratamientos, claro, se someten a tratamientos porque se les pide que se sometan a tratamientos y entonces se van volviendo personas con mayores habilidades. De forma subjetiva se puede apreciar el distanciamiento afectivo cuando nosotros somos como muy precisos en toda esta parte en donde estamos teniendo esa observación de manera rigurosa, vamos a encontrar que de forma subjetiva hay un distanciamiento afectivo entre todo esto que aparenta como de demasiada bienestar, de demasiada verdad en todo lo que te está diciendo. Va a haber cosas que el evaluador lo vamos a percibir y que nos podemos dar cuenta como esto no me checa, esto como que es falso, esto como que no encaja en todo lo que está diciendo. Y entonces ahí es en donde vamos a estar haciendo nuestras anotaciones para toda nuestra evaluación final. Son sujetos que como transgresores no van a asumir la culpa, siempre van a ajustarse, ¿no? Y van a justificar su actuar, ¿no? Es que estaba muy ebrio, es que estaba muy drogado, es que ese día estaba yo muy enojado. La verdad es que ni siquiera cuenta me di de esa parte. El sujeto en prisión ya aprendió competencias sociales, ya se domina a sí mismo, ya es más tranquilo, maneja la relación interpersonal, puede señalar, la cárcel me ha hecho fuertemente moralmente. Entonces aquí habría la pena de preguntarnos qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa que él nos diga que ya la cárcel lo ha hecho fuerte moralmente? ¿Realmente ha madurado o a lo mejor lo único es que se volvió más astuto para evadir riesgos y que el día de mañana en esa parte de ser astuto pueda evadir riesgos? Entonces esos elementos son importantes que podamos nosotros tomarlos en cuenta cuando estamos haciendo una evaluación. Aun cuando puede asumir lo que ha hecho y puede decir que lo entiende,
nosotros los evaluadores debemos de buscar si efectivamente ha interiorizado lo que significa el hecho o nada más lo está haciendo, como se dice coloquialmente, como de dientes para afuera, ¿no? Hay que buscar en toda esta evaluación cosas que nos vayan diciendo que el otro realmente, ¿quién es él? No basta solo poder aplicar pruebas psicológicas. Implica que nosotros tengamos que revisar de manera cuidadosa aspectos del manejo, de cómo maneja su sexualidad, cómo la vive, cómo la fantasea, cómo la lleva a cabo la fantasía a la parte real, cómo aprecia el hecho delincuencial, él cómo lo observa, cómo lo percibe, qué opina de esa parte, cómo interpreta el daño que se le causa a la víctima, qué tipo de víctima se elige, cuál es el acceso que tiene a ese tipo de víctimas, cuál es su zona medioambiental en donde las atacó para poder nosotros saber si va a ser un sujeto que pueda ser un sujeto reincidente, un sujeto que se tenga que contemplar el evaluador, cuál es la realidad emocional que vive, que el evaluador realmente podamos ingresar a su yo, ese yo que él está recubriendo, ese yo que él se encarga de ocultar y que evidentemente en muchas de las ocasiones puede que también desconozca cuál es el yo que tiene, qué tipo de distorsiones cognitivas presenta, cuáles son esas creencias irracionales que tiene. Eso es lo que nosotros debemos de explorar para poder tener todos los elementos adecuados de decir quién es esa persona. Esa baja capacidad para desarrollar emociones hay que buscarla, la tiene o no la tiene, no la está presentando. Vamos a, ya nos está ganando el tiempo. El delincuente dentro de prisión ha aprendido competencias sociales, ya tiene un dominio de sí mismo, se maneja respetuoso con sus compañeros, realiza actividades varias, va a la escuela, asiste a los talleres, se mete a los grupos de iglesia, se mete a Alcohólicos Anónimos, todas las actividades que haya las va a tomar con la finalidad de poderle decir a los demás que está cambiando. La verdad es que se vuelve toda una situación ahí muy difícil cuando no se tienen los conocimientos y la experiencia para poder evaluar a alguien que tiene este tipo de personalidades. Cuando me voy a permitir, con esto vamos a ir cerrando, hay tipologías con respecto a los abusadores, a pesar de que son delincuentes sexuales y que pudiéramos hablar de esa categoría, pues va a haber de delincuentes sexuales a delincuentes sexuales. Una de las tipologías que plantea Cohen, él dice que en un primer lugar pudiera haber ahí un violador de agresión desplazada. Este violador que le llama de agresión desplazada no persigue el placer sexual, sino la humillación de la víctima, por eso es que realiza la agresión. Un violador compensatorio, este presenta una gran inmadurez sexual, ya hablábamos hace rato de la inmadurez sexual. Tenemos el violador agresivo, el que se excita con el sufrimiento de la víctima y eso lo lleva a que realice el acto como tal. Y también tenemos al violador impulsivo, aquel que aparte de violar roba o que de pronto va por robar y que termina violando también, que realiza más de un acto como tal. Y de acuerdo a la tipología que manejan estas autoras, lo manejan como, número uno, le llaman violación como mecanismo de compensación. Es decir, yo violo porque me hace falta algo, ¿no? Ahí habría que entrar en toda una situación de cuál es la pérdida de la persona y eso quién lo va a obtener, pues el que está haciendo la evaluación. Está otro que lo llamaron ellas violación como acto justificado, eso es desde la parte del agresor, es decir, el agresor justifica la agresión. También hablan de la violación dentro de una conducta antisocial generalizada, es decir, es un sujeto que lo mismo le da agredir sexualmente, que matar a alguien, que lo mismo le da robar, es un sujeto de una conducta antisocial que va por la vida teniendo este tipo de conductas que atentan contra la sociedad y que dañan a los demás.
tenemos lo que es la violación como medio de obtención de un determinado objeto sexual, es decir, el otro se convierte en su objeto sexual y hasta que no lo alcanzo no puedo obtener la satisfacción. Y tenemos también la violación como forma de conseguir contactos sexuales. No hay otra forma en que pueda conseguir una pareja sexual más que a través de esta parte de la violación. Entonces, esos elementos los meten estos autores dentro de lo que sería esta tipología. ¿Cómo se busca dar un tratamiento a este tipo de personas? En primero, para que los tratamientos funcionen, el otro tiene que querer, ¿no? Eso nos queda como muy claro a los que nos dedicamos a la parte psicológica. El tratamiento debe de ser un tratamiento médico-psicológico, psiquiátrico-psicológico, ¿no? En donde la persona necesariamente tendrá que tomar fármacos, dependiendo de la gravedad de su conducta y dependiendo también de la disposición que tenga para que pueda realizar todo lo que se le va planteando como tareas para poder disminuir ese tipo de conductas. Entonces, tendrá que haber fármacos que inhiban el deseo sexual. Y en la parte psicológica se tendría que trabajar en donde el sujeto tiene que identificar esas ideas distorsionadas que tiene para poderlas trabajar y hacer una modificación de pensamientos en donde él debe de conocer con detalle las emociones que tiene, sus fantasías, su percepción que tiene, la interpretación que tiene de su comportamiento, de la valoración que le da la víctima, y una vez que se conozca todo ello, se podrá trabajar en la modificación de sus pensamientos. Entonces, de esta forma es como nosotros pudimos ahondar un poquito en toda esta parte de lo que es la parte de la conducta sexual del delincuente. Voy a empezar a checar por ahí sus mensajes que están mandando para poder dar respuesta a sus mensajitos y déjenme por aquí los busco. Doctora, Sí, adelante. bueno, Creo que no veo el chat, no me deja abrirlo, sí, buenas pero noches, doctora. adelante. Soy Jaime Alonso Álvarez, de aquí de España, y quiero preguntarte si el delincuente puede ser algo de genética o simplemente se hace. Fíjese que los estudios que se han hecho con respecto a todos los delincuentes, ¿no? Yo ahorita nada más hice como un manejo ligado a cuál es el comportamiento que tienen, pero bueno, en cuanto a si hay toda una situación de genética, nosotros decimos no nada más el delincuente sexual, el delincuente como tal en todos los ámbitos es multifactorial la situación que lo crea y estaríamos hablando ahí en la multifactorialidad, estaríamos hablando de que es una parte que trae ligada a la parte genética, otra a la parte biológica como tal, otra a la parte social, otra a la parte psicológica. Se tiene que individualizar cada uno de los sujetos para poder hacer la evaluación y una vez que se haga la evaluación, nosotros poder determinar ahí qué es lo que sucedió y cuál fue el que tuvo mayor peso para la conformación de esa personalidad. Lo que sí es que son personalidades que entran dentro de esta estructura de personalidad perversa y que tendrían el nombre de psicópatas o que tendrían el nombre de sujetos antisociales. Muy bien, doctora. Muy interesante su conferencia, ¿eh? Le felicito. Gracias, le agradezco. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Maestra Toñita, sí, yo tengo una pregunta. Hola. Sí, adelante, Pues, le escucho. Sí, mire, soy psicóloga Laura Morales de Cuernavaca y al inicio de su conferencia escuché que decía sobre la cuestión del perito psicólogo
que tenía que ver con la determinación de la culpabilidad, en este caso del agresor. Yo quisiera que me hablara sobre los alcances del papel del psicólogo en este trabajo. Sí, Y gracias, psicóloga. por otro lado también, preguntar con qué corriente se trabaja en el aspecto psicológico, el tratamiento para ese tipo de personas y si tiene información sobre cuáles han sido los resultados. Sí, le doy respuesta a la primera. Evidentemente, cuando dice Rodríguez Manzanera en su libro de cómo identifica, ya se me fue el nombre, cómo busca el delincuente a sus víctimas, ¿no? En el libro más reciente que tiene Rodríguez Manzanera, dice que el delincuente y la víctima tienen más en común que más de diferentes, ¿no? Entonces, estamos hablando que de pronto en el delincuente y en la víctima se unen muchas patologías. Evidentemente, cuando hablamos de la víctima, en ese momento a la víctima le toca recibir la agresión del otro sujeto, pero recibe la agresión evidentemente también por su tipo de personalidad que tiene, que la engancha, ¿no? Involuntariamente, inconscientemente, por supuesto, la engancha en ese tipo de delito, ¿no? Que se comete en su persona. Es importante la intervención del perito psicólogo forense, es fundamental. Recordemos que si bien es cierto que en este ámbito legal los jueces y los ministerios públicos tienen conocimientos suficientes y generales de todo lo que tiene que ver con esta situación de llevar a cabo las investigaciones. La realidad es que los expertos en conductas específicas, tanto de víctimas como de victimarios, somos los especialistas en psicología forense o en psiquiatría, ¿no? Entonces nosotros vamos a intervenir tanto con las víctimas, con los victimarios, para poder realizar evaluaciones que les permitan a los que están haciendo la investigación de tipo legal tener mayores elementos basados en evidencias científicas que les permitan poder tomar decisiones jurídicas. Entonces, la intervención de los especialistas en psicología forense es fundamental. Con respecto a su segunda pregunta, yo en lo particular únicamente me dedico a la parte del diagnóstico. Me he dedicado a eso durante 30 años, a ser psicóloga forense y a hacer diagnósticos para este trabajo penal, ¿no? En el área del derecho penal. Pero lo que yo he leído con respecto a la forma en que se trabaja es la parte cognitivo-conductual. Es lo que más ha funcionado, y sobre todo en este trabajo exclusivamente del cambio, de trabajar con el cambio de pensamientos y la identificación y algunas otras formas de intervención cognitivo-conductual que existen. Ok, doctora, entonces el papel del psicólogo no está en determinar culpabilidad, sino simplemente en ser un facilitador para el juzgador, que es a final de cuentas quien toma pues este papel, ¿verdad? Sí, así es, lo dice de manera correcta, psicóloga. Nosotros no determinamos culpabilidades. Se determina la culpabilidad, quien lo hace es el Ministerio Público y es el juez, y lo hacen no en base a un dictamen psicológico, lo hacen en base a una investigación de todos los profesionistas que convergen en esta investigación. Ok, muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Maestra, buenas noches. Hola. Misraín, abogado postulante. Por ahí agradezco de antemano, pues, vaya que nos está compartiendo su experiencia. Y desde mi punto de vista jurídico, por los cerezos que he ido a visitar, yo siempre
previsto que digo, bueno, es, efectivamente hay un, y que bueno, vuelve a reincidir, obviamente, en un delito. Entonces, yo quería preguntar a usted, desde el punto de vista psicológico, si hay tal reinserción para la sociedad o no. Bueno, se dice que las personas que trabajamos en el ámbito de reinserción, pues debemos de creer en la reinserción, que si no, ¿para qué trabajamos ahí? Pero yo creo que en la medida en que uno tiene que ser como demasiado claro de lo que está uno encontrando y que eso te va a permitir dar intervenciones de manera diferente, porque a lo mejor vienes trabajando de una manera y ya lo haces de manera automatizada y entonces ya no logras nada, ¿no? De pronto yo mi tesis de mi segunda maestría la hice de las víctimas, ¿no? Pero la hice como de esta parte de la participación de la víctima en su propia victimización. Y me acuerdo que fui como bastante, pues no criticada, pero sí así, a ver, susténtanos esto que nos estás diciendo. Pero yo sí creo que uno tiene que ver las cosas como con esa realidad para que uno pueda hacer propuestas, porque si yo nada más pongo lo que se ha venido diciendo, pues entonces no hay ningún cambio de paradigma, ¿no? No, yo tuve la oportunidad de estar como directora de 2 cárceles y me atrevo a decir que no hay reinserción en las personas adultas y que no hay reinserción en las personas adultas que tienen una estructura de personalidad antisocial y psicopática. En ellas difícilmente se va a dar la reinserción. Las cárceles van a funcionar como instituciones de contención. En las personas que las circunstancias se acomodaron para que se involucraran en una situación de delito y que no hubo como mucha planeación en el mismo, que son primodelincuentes y que su estructura de personalidad no es una estructura de personalidad psicopática o antisocial, en ellas sí considero que puedan tener reinserción, pero más bien porque su personalidad es una personalidad más tendiente a la neurótica, ¿no? Y entonces sí hay culpa. Ok, muchas gracias, maestra. Sí. ¿Alguien más? 2 preguntas más para cerrar porque vamos a entrar a las 9. Sí, doctora, otra de nuevo desde España, Jaime Alonso Álvarez. ¿En qué porcentaje se da entre hombres y mujeres este tipo de personalidad? El porcentaje, las investigaciones que se han hecho nos dicen que el porcentaje de los hombres es mucho mayor. Yo durante toda mi formación profesional he estado trabajando más de 30 años en este ámbito y en todo este tiempo nada más me ha tocado atender 2 mujeres agresoras sexuales y bueno, muchísimos hombres, ¿no? Entonces el porcentaje en mujeres es un porcentaje muy bajo, pero esto no quiere decir que no haya disfuncionalidad en el ámbito sexual en las mujeres. Lo que pasa es que la disfuncionalidad en el ámbito sexual va tendiente hacia otro tipo de patología, ¿no? Cuando hablamos de la disfuncionalidad sexual, del agresor sexual es un tipo de disfuncionalidad, pero están los que optan por prostituirse o los que optan por tener relaciones sexuales a lo mejor con animales, o están los que optan por los fetiches y entonces prefieren un fetiche que tener una relación sexual coital, ¿no? Entonces va a haber muchas situaciones en donde recaigan estas patologías. Vale, doctora, muchas gracias. Mil bendiciones, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta? Última pregunta, maestra. Bueno, ya para cerrar con broche de oro, creo que el tiempo nos está comiendo. Con la cuestión de este trastorno de conducta antisocial, ¿ya viene genéticamente o se hace la persona? No, decía hace un momento que no son multifactoriales las situaciones que conforman ese tipo de conductas. Habría que hacer los estudios específicos e individualizados. Y una vez que uno hace el estudio de esa persona en específico, ya pudiéramos decir
qué tanta carga trae la parte genética, qué tanta carga trae el contexto emocional, psicológico, qué tanta carga hay en la parte social, y entonces ya se tendría que individualizar en cada uno. Pero es multifactorial, todos los elementos que convergen en este tipo de conducta. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Un placer haber estado con ustedes. Por ahí nos estaremos viendo en próximas pláticas. Si alguno de ustedes necesita la constancia o quiere la constancia, les decía la coordinadora que se pongan de acuerdo. Por ahí están los teléfonos y entonces ya tiene un costo mínimo y ya se les estará enviando. Un placer. Buenas noches a todos. Buenas noches.